Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra última sesión del año de nuestro grupo de Cultura y Diálogo, siglo XXI. Y en esta ocasión pues tendremos el tema expuesto por Manuel Antonio Muredu González, que se titula Libertad religiosa y Estado laico. Al respecto, una breve reflexión. Sófocles decía: hay muchas cosas terribles, pero nada más terrible que el mismo hombre. Esta sentencia la ubicamos en los diversos contextos históricos, pero quizá el contexto actual de nuestra patria explica en parte el drama caótico que vivimos de crimen, impunidad, falsificación de hechos o control de una verdad en aras de una política que muchas veces ha sido de la paz de los sepulcros. Los muertos no hablan, pero están los hechos que incriminan y reclaman la justicia, mas no la venganza. La autoridad para crecer en comunión y no en el poder despótico de reyesuelos o de sistemas cerrados para asegurar el control. Vargas Llosa la llamó la dictadura perfecta. Lo corrigió Octavio Paz en la línea semántica, reduciéndola a lo militar, aunque en los hechos así parece. Se ha violado el derecho fundante y fundamental a la vida con los crímenes de lesa humanidad. Hasta 1992 se había desconocido, y en momentos trágicos y crueles como la Guerra Cristera, se desconoció el derecho fundamental a la libertad religiosa, ligado al señalado anteriormente. Estamos a este respecto en un nuevo contexto, en el cual se le reconoce jurídicamente en una ley, pero su praxis en México es sumamente precaria en aplicación y consecuencias. Montaigne decía: nada hay tan bello y legítimo como construir al hombre. Ese es nuestro afán y proyecto con las ponencias de Cultura y Diálogo siglo XXI. Hoy abordamos directamente este tema que nos toca de cerca para construir una nueva sociedad que se estructure por leyes justas y no por los engaños maquiavélicos del príncipe o los príncipes del turno. Reconstruir al hombre desde la palabra que procede del corazón abierto, inteligente y sincero. Ese es nuestro reto, nuestra misión. Nuestro ponente nos ilustrará por estas vías del derecho, cuyo tema, libertad religiosa y Estado laico, es un puente, que no un muro, para edificar la civilización digna del hombre. La reivindicación del propio derecho no puede llegar hasta la ruptura de la comunión de los demás. Hemos de superar la contraposición con los hermanos, aunque no piensen como nosotros. Entendemos que el otro es un don gratuito de Dios que nos enriquece. Pongámonos de acuerdo, sí a la libertad religiosa, sí al Estado laico, no al fanatismo yihadista ni al laicismo que nos ha llevado a la esquizofrenia de vidas paralelas y enfrentadas, cuya actitud tolerante nos ha dejado a los hombres de fe en la sacristía e inoperantes para aportar lo mejor de nosotros, nuestro ser, para construir la civilización del amor, la única digna de este nombre y la única con el derecho a permanecer para siempre hasta traspasar las barreras de la eternidad. A continuación les daré una breve semblanza de nuestro ponente de esta noche. Manuel Antonio Muredu González es pasante en la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. También estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, llevando diversos cursos como Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Privado, Teoría Política e Historia del Constitucionalismo. Actualmente se encuentra cursando el curso de Filosofía y Política en el Centro de Investigación Social Avanzada en Querétaro, así como el Diplomado del Nuevo Urbanismo Sustentable en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Ha participado en el Seminario de Argumentación Jurídica y Derechos Humanos impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el municipio de Querétaro y la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro. También en la primera reunión sobre normatividad y procedimientos administrativos en materia de inspección
en el Estado de Querétaro, organizado por la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado. Ha participado también en el curso de argumentación jurídica, cómo persuadir a los jueces y ganar casos difíciles, que fue impartido por el doctor Miguel Carbonell y su despacho de consultoría. Ha sido asistente también al seminario sobre derechos humanos, defender lo humano, impartido en conjunto por el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Centro de Investigación Social Avanzada, CISAB. Participó también en el primer coloquio queretano sobre sistemas electorales impartido por la Universidad Autónoma de Querétaro, en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el municipio de Querétaro y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. En cuanto a su experiencia laboral, actualmente se desempeña como analista de normatividad en la Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio de Querétaro y previamente había trabajado en el despacho GMG Estrategia Jurídica SC. En cuanto a experiencia docente, pues ha sido preceptor y maestro en el Colegio Álamos en la ciudad de Querétaro. Pues con ustedes les dejo a Manuel para que nos platique un poquito de su tema, libertad religiosa y Estado laico. ¿Sí me escuchan? Pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Veo muchas caras conocidas y me da mucho gusto. Y sobre todo porque quienes de ustedes hayan venido en los meses pasados, pues bien sabrán, tuvieron muy interesantes ponencias con todos muy importantes ponentes y que dejaron el listón bien en alto. Entonces para mí la verdad es que es todo un orgullo poder estar aquí. Por lo mismo, aprovecho y primero agradezco al Padre Prisi por la oportunidad, porque ciertamente sé que no deja que cualquiera se sienta aquí a hablar. Hablar de libertad religiosa y Estado laico no es fácil, porque suele llevar una fuerte carga emotiva, lo que puede hacer que nublemos un poco el juicio que tenemos sobre el tema, no lo abordemos desde una perspectiva racional, sino sobre todo pasional. De hecho, yo creo que libertad y religión son probablemente dos de los conceptos por los que a lo largo de la historia más gente ha estado dispuesta a dar su vida. Entonces, definitivamente es un tema que puede generar muchas pasiones. Y entonces lo primero que tenemos que preguntarnos, y esto es una cuestión cultural que yo me he dado cuenta platicando con otras gentes, es si de verdad es un tema del que vale la pena hablar. O sea, no es... La libertad religiosa del Estado laico no es algo que ya está completamente abordado en México o en el mundo. Y se los comento porque hace poco más de un año, cuando empezaba a hacer mi tesis, empezaba a ver, primero sobre qué le iba a hacer y segundo cómo, en una comida con amigos de la universidad y también algunos que iban conmigo a la preparatoria y la secundaria, pues platicábamos y decíamos, bueno, pues, encontré a uno muy brillante. Entonces empezamos a platicar, bueno, ¿a ti qué temas te apasionan del mundo jurídico? ¿Qué te gusta? ¿Por qué? Y también uno de esos temas fue, bueno, ¿cómo te piensas titular? Cuando yo le platiqué que yo pensaba hacer una tesis, me dijo, ¿sobre qué? Y le dije, libertad religiosa y Estado laico. Entonces me volteó a ver como una cara de cierto extrañamiento y me dijo, bueno, pero pues ese tema como que pues ya está agotado. Ya, en México, libertad religiosa, todos podemos ir muy felices a misa los domingos, creer en la Virgen de Guadalupe, persignarnos enfrente de las iglesias y pues ya está, ¿no? Les estoy hablando de que esto me lo dijo una persona que primero yo considero brillante, segundo, está a punto de acabar una carrera universitaria y además fue educado en colegios católicos. Y esta es su perspectiva. Y la verdad es que no es de extrañarse, porque en México a todos desde chiquitos, cuando íbamos por ahí de tercero, cuarto, quinto de primaria, un día llegó la maestra Lupita y nos dijo, muchachos, hoy vamos a platicar, seguramente en nuestra clase de civismo, nos dijo, hoy vamos a platicar de la Constitución.
Y entonces nos enseñó el artículo tercero, porque además siempre nos enseñan el artículo tercero, el 27 y el 123. Y entonces cuando nos habló del artículo tercero nos dijo: todos tenemos derecho a la educación, y la educación será laica, bla, 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 laica. Y sin embargo, pues a lo más que llegamos a platicar de qué es ese ser laico, pues definimos que es que religión y educación nada tienen que ver. A mí, al menos en ese momento, me generó mucho conflicto, porque yo estudié en un colegio católico y yo decía, bueno, ¿cómo es que religión y educación no tienen nada que ver? Aquí yo lo veo todos los días. Pero bueno, esa ya es parte de otro boleto, que es la educación privada. Más adelante vamos a platicar de eso. Pero al final ese es el concepto que se nos enseña en México desde chiquitos y que no lo solemos cuestionar. Que el ser laico quiere decir que lo público y la religión no tienen absolutamente nada que ver. Y después un día llegó nuestra clase de historia y nos enseñó que afortunadamente nuestros héroes nacionales, Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, un poco después Plutarco Elías Calles, los movimientos de la Reforma y de la Revolución, y nuestra ya casi centenaria Constitución de 1917, ya le habían hecho justicia al tema. Y afortunadamente esa iglesia alienante que tanto nos oprimía y nos tenía reducidos a la pobreza a los mexicanos, ya no nos iba a poder hacer nada. Entonces al final, ¿qué pasa? Que en México todos creemos con una postura sumamente pasiva, considerando que laico es que religión y público, o al menos Estado, no deben tener nada que ver. Nos hacemos a la idea de que la libertad religiosa del Estado laico es un problema que solamente se presenta en países raros, países de Medio Oriente, como Irak, como Siria, como Irán, países de Lejano Oriente, como China, como Corea del Norte, o países africanos, como Nigeria. Cuando la realidad es que no. En el mundo occidental, y también en México, es un problema que se vive con mucho dramatismo. Muchas veces no lo vemos, pero es un problema sumamente dramático. Solamente por mencionar un par de ejemplos, porque además tienen mucha relación con esta temática, les voy a platicar de los dos casos que cuando yo los conocí fue que a mí me empezó a apasionar este tema y que dije, aquí hay algo importante de lo que hay que platicar. Uno de ellos se llama Lautsi contra Italia. La señora Lautsi es una señora finlandesa que vive en Italia, tiene 2 hijos, 2 italianitos, que van a una escuela pública en Italia. Y en Italia, en las escuelas públicas, por mandatos que datan de 1928 y 1929, en todos los salones hay crucifijos. La señora Lautsi demanda al Estado italiano diciendo, oye, yo creo que la presencia de los crucifijos en las escuelas públicas hacen 2 cosas. 1, van en contra del carácter laico del Estado. Y 2, violentan mi libertad y la de mis hijos a ser educados conforme a sus convicciones religiosas, porque yo soy atea, y aunque mis hijos van a una escuela pública, los crucifijos representan un símbolo religioso. Aquí pasan 2 cosas. En 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le da la razón a la señora Lautsi y le dice, efectivamente, la presencia de los crucifijos violenta el Estado laico con que debe cumplir el Estado italiano, y además violenta uno de los artículos del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, porque está imponiendo una forma de educar a sus hijos. Está violentando el derecho que tienen los padres de familia y tutores a que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones religiosas. En 2011, después de que el Estado italiano recurre la sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconsidera y dice, bueno, no, el ser laico no necesariamente está determinado por la presencia de los símbolos religiosos en la escuela pública. Además, la mera presencia del símbolo religioso no genera un adoctrinamiento hacia los menores. ¿Por qué? Porque además en la escuela pública italiana, los niños que quieren recibir clases de educación religiosa la pueden recibir de forma prácticamente extraescolar. Eso no se da en un ámbito obligatorio. El tribunal acaba por resolver que el ser laico no implica desaparecer lo público de la esfera, lo religioso de la esfera pública.
y que la mera presencia de símbolos religiosos no es adoctrinamiento. El adoctrinamiento no se determina por una afectación subjetiva que sienta la señora, sino por una coerción que ejerza precisamente la autoridad para adoctrinar, para obligar a alguien que no quiere tener una cierta religión a tener. Y además, que el crucifijo, dadas las condiciones históricas y culturales de Italia, ya no solamente es un símbolo religioso, sino también un símbolo propio de la cultura italiana, que representa valores que ya son comunes a los italianos y que además los italianos por su historia se sienten completamente identificados con el crucifijo. Este es un caso que tiene mucho que ver con cuál es la definición y el alcance del Estado laico. El otro caso, que puede incluso llegar a ser más apasionante, tiene que ver con la libertad religiosa. Y es un caso que se resolvió en junio de este año, lo resolvió la Corte Suprema de Estados Unidos, y que el nombre oficial es Burwell contra Hobby Lobby Stores. Uno de los programas insignia del gobierno de Barack Obama, el nombre oficial es Affordable Care Act, es popularmente conocido como Obamacare. Y dentro de las cosas que hace es reconocer servicios de seguridad social para los trabajadores en Estados Unidos. Y dentro de estos servicios de seguridad social, que está muy bien que lo haga, comete una cuestión que es sumamente criticada, y es que reconoce que los patrones están obligados a pagar prácticas abortivas, métodos anticonceptivos e intervenciones de esterilización para los empleados. En un primer momento, las confesiones religiosas en Estados Unidos, que son muchas y que además administran hospitales, escuelas, orfanatos, asilos y demás instituciones de asistencia social, levantan la mano y dicen: oye, yo no voy a hacer esto, yo no estoy dispuesto a pagar esto porque viola completamente mi conciencia y los principios sobre los cuales esta religión se construye. Entonces el gobierno de Estados Unidos, no bronqueándose con las confesiones religiosas, dice: bueno, sí, tienen razón, las confesiones religiosas reconocidas toda vez que el gobierno les da ese reconocimiento, tienen esa objeción de conciencia y no tendrán que pagar estos servicios. Pero el problema no se acaba ahí. Estados Unidos, que es un país en el que hay gente profundamente religiosa y de muchísimas religiones, pues también tiene empresarios religiosos. Y entonces estos empresarios salen y dicen: oye, bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros también hemos construido y hemos creado estas empresas pues con convicciones religiosas y pensando en principios religiosos que hemos impreso en nuestras empresas. Yo, empresario cristiano o cualquier religión, no estoy dispuesto a pagar servicios abortivos, métodos de anticoncepción o esterilización para mis empleados. La parte dramática de esta historia es que si no lo hacían, por cada trabajador que no cumpliera la cuota, la multa ascendía a $100 diarios. Entonces, es un caso de objeción de conciencia sumamente fuerte que se dio hace un año, estaba en discusión, hace un par de meses la Corte Suprema de Estados Unidos lo resolvió y determinó que estos artículos de Obamacare que obligaban a los empresarios a pagar estos servicios gozaban de una objeción de conciencia, es decir, eran inconstitucionales, violentaban la libertad religiosa de estos empresarios porque no podía obligárseles a ir en contra de su confesión y de su conciencia religiosa. Este es un problema que se resolvió en junio y se resolvió en Estados Unidos. Este es el dramatismo al que puede llegar un problema de libertad religiosa hoy en día. En México, este tema no se ha abordado. O sea, la temática y los conflictos que pueden generar la libertad religiosa parecieran estar olvidados porque desde pequeños a todos nos enseñan que ese es un tema completamente agotado. De los pocos casos reseñables que hay en México, tiene que ver con testigos de Jehová, niños y maestros en escuelas públicas, que los niños o los corrían, o los maestros, no, los niños los expulsaban, o los maestros los corrían de la escuela, porque no rendían honores a la bandera. Y rendir honores a la bandera por ley, por la ley
de los símbolos patrios, es un deber, rendir honores a la bandera todos los lunes como acto cívico en las escuelas. Entonces, los niños se negaban porque para los testigos de Jehová hacer esto es un acto de idolatría, y en muchas escuelas los expulsaban. Y la parte dramática de todo esto es que durante mucho tiempo, hasta el año pasado, en México no estaba regulada la objeción de conciencia. No, la objeción no, ni siquiera la libertad de conciencia. Ese es el dramatismo y por eso vale la pena hablar de estos temas, porque no están olvidados, porque se viven con mucho dramatismo. Para una persona que profesa una religión, su religión puede llegar a ser lo más importante y lo que determina toda su vida. Y cuando la ley entra en conflicto con ese tener una religión, definitivamente es un problema. Ya habiendo dicho esto, y para entrar al tema, lo voy a tratar de dividir en dos ámbitos. Primero vamos a hablar de libertad religiosa y luego de Estado laico, que son conceptos que no se pueden desconectar, invariablemente tienen que ir unidos. Y aclaro que lo voy a tratar de abordar desde una perspectiva jurídica, vista desde un punto de una teoría de derechos fundamentales, porque este es un tema que puede abordarse desde 1000 perspectivas, políticas, filosóficas, sociológicas e incluso confesionales, a la luz de cómo lo considera cada religión. Yo la parte que conozco es la parte jurídica y sobre todo la parte de los derechos fundamentales. Y lo primero que hay que preguntarnos antes de entrar a este tema es ¿qué va primero? ¿Qué determina qué? ¿El Estado laico a la libertad religiosa o la libertad religiosa al Estado laico? O sea, ¿tenemos libertad religiosa porque el Estado es laico o el Estado debe ser laico porque tenemos libertad religiosa? Y aquí me gustaría primero que me ayuden a ver cuál es su opinión. ¿Quién cree que la libertad religiosa viene determinada por el Estado laico? Levante la mano. ¿Y quién cree que el Estado laico se determina por la libertad religiosa? No, pues solamente un par de personas levantaron la mano en mi pregunta. Aquí hay dos formas de estimar. Y en función de la respuesta, entonces, ¿cómo vamos a entenderlo? Desde un punto de vista de derechos fundamentales, la respuesta sería que la libertad religiosa viene primero y el Estado laico viene después. La libertad religiosa, en tanto fundada en la dignidad humana y sobre todo en esa relación y en ese valor que ve el hombre en su relación con los demás, en reflejar el yo en el otro como yo, encuentra el valor que tiene también las creencias de la otra persona. Estimar que va primero el Estado laico significa reducir a que la persona no vale nada si no está dentro de un colectivo, y que en tanto está en ese colectivo que se forma por el Estado, pues es que para el Estado llegar a ser laico, pues yo te confiero a ti la libertad religiosa. La diferencia es, de un lado reconozco tu derecho como algo que viene dado, del otro lado, yo, Estado todopoderoso, me constituyo, y entonces a ti te digo, bueno, tú tienes libertad religiosa y la tienes hasta aquí, hasta donde yo te la quiera dar. Esa es una postura completamente estatalista, que tiene su riesgo y que vale la pena entenderla, porque a partir de eso podemos entender cómo y cuál es la lógica de un Estado laico. Ya habiendo quedado en esa respuesta, que primero va la libertad religiosa y luego el Estado laico, vamos a empezar a hablar de qué es la libertad religiosa. Yo aquí creo que lo vamos a abordar de dos maneras. La libertad religiosa se le suele asociar o confundir con otros derechos que pueden ser muy parecidos, definitivamente están relacionados. De hecho, los principios de derechos humanos, incluso así reconocidos por la Constitución, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, implican que no podemos romper y decir, bueno, esto hasta aquí es la libertad religiosa, hasta aquí es la libertad de conciencia y hasta aquí es la libertad de pensamiento. Todos forman parte de un todo, todos los derechos humanos. Pero, a efecto poco académico, sí vale la pena diferenciarlos, porque entonces vamos a entender, uno, cómo se exige; dos, en qué momento estamos hablando de uno o de otro derecho, que esto tiene mucha relevancia en los tribunales, aunque no vamos a hablar de eso aquí, sí sí tiene su relevancia, y 3, cómo se defiende cada uno.
A la libertad religiosa se le suele asociar con la libertad de conciencia y con la libertad de pensamiento. De hecho, muchos instrumentos nacionales, bueno, el instrumento nacional que la regula sobre todo es la Constitución en su artículo 24. Y hasta hace algo más de un año solamente hablaba de libertad de culto. En una reforma en el 2013 ya también se le agregó la parte de la libertad de conciencia. Pero por ejemplo en los instrumentos internacionales, por mencionar, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son tratados internacionales en materia de derechos humanos que son aplicables en México, que los dos son tratados internacionales en materia de derechos humanos y aplicables en México, se regula de una misma manera a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa. Yo creo que para empezar a hablar y definir qué es la libertad religiosa tenemos que hacerlo de dos maneras. Uno, definiendo qué no es. Entonces, ¿dónde está esa diferencia entre la libertad de conciencia y la libertad religiosa? Pues que la libertad de conciencia refiere específicamente a aquella por la que se regulan las convicciones de cada individuo sobre la conducta moralmente debida. Ahora, ¿por qué pueden ir de la mano? Pues porque muchas veces la conciencia de una persona viene determinada por motivos religiosos. Pero si no las diferenciáramos y dijéramos que son lo mismo, pues podríamos llegar a acabar afirmando que hay personas que por no tener motivos religiosos no tienen conciencia. O que no puede existir una conciencia no sustentada en motivos religiosos. O sea, también la conciencia puede estar fundamentada en profundas convicciones éticas o filosóficas, no necesariamente religiosas. Esto sobre todo se ha visto en la práctica de la objeción de conciencia, en la práctica que se da en los tribunales en casos en Estados Unidos. La otra libertad con la que la podemos confundir mucho y están sumamente relacionadas es con la libertad de pensamiento. Y aquí yo he considerado que una buena forma de explicar esta diferencia está en una frasecita de José Ortega y Gasset que nos dice que las ideas se tienen y en las creencias se están. Las creencias configuran toda esa cosmovisión o esa postura omnicomprensiva, esa forma de entender todo cuanto existe, mientras que las ideas no llegan a alcanzar eso. Las ideas se generan ya como producto racional y normalmente las creencias es algo en lo que nosotros configuramos todo el resto del producto racional. Además, entender que la libertad religiosa es lo mismo o forma parte exclusivamente de la libertad de pensamiento sería reducir la libertad religiosa a una sola de sus facetas. Y es que la religión no solo son creencias, sino que también es una relación vital del hombre con la divinidad. ¿Qué pasa aquí? La libertad religiosa no se agota en esa decisión racional que una persona aboga para reconocer la existencia de Dios. Y entonces aquí ya podemos entrar a qué es concretamente la libertad religiosa. Hay un autor que se llama Jorge Adame Godard que da una definición que a mí me gusta mucho y que también es compartida por un español que se llama Javier Herrada, que es un eclesiasticista muy famoso, que dice que la libertad religiosa es una libertad relacional, porque es la libertad que tiene el hombre para relacionarse con Dios. Las religiones acaban conformando formas de vida y por ello es muy peligroso limitar una religión o la libertad religiosa. Creo que se escucha mejor lo que Sí. ¿Puedo hablar sin micrófono? ¿Sí me escuchan? Sí. O sea, por eso es muy peligroso configurar. Ajá. Perdonen. Como la religión
religiones conforman auténticas formas de vida, es muy peligroso limitar la religión a simple libertad de creencias o de pensamiento. Eso pasó en México durante mucho tiempo. O sea, hasta hace un año el artículo 24 de la Constitución simplemente nos reconocía la libertad religiosa de una forma muy genérica, como libertad de creencias. Y es una regulación completamente deficiente, porque la libertad religiosa no solamente tiene un ámbito interno. Lo podemos dividir, por así decirlo, como los cables de teléfono que tienen muchos filamentos, pues así es la libertad religiosa. Es un todo que conforma a su vez muchos derechos derivados. Y en su dimensión interna hablamos de libertad de creencia. Es esa libertad por la que una persona asume la existencia de Dios o la no existencia de Dios, porque la libertad de creencia también tiene una expresión negativa, y es decir, bueno, yo no creo que Dios existe. Y es válido llegar a esa respuesta. En el sentido jurídico. En el sentido jurídico, completamente una persona puede decir Dios no existe. Y para el Estado, completamente válido. Sin embargo, la libertad religiosa no se agota en la libertad de creencia. También tiene una faceta externa, que es la libertad de culto. Si no entendemos también esta faceta, nos vamos a quedar a la mitad. Entonces nos vamos a quedar en un Estado que limita a sus ciudadanos. Un Estado que te dice, bueno, tú puedes creer que Dios existe. El culto público entonces está limitado. Esta libertad de culto abarca a su vez 5 formas derivadas. La libertad de los actos de culto, que es, dentro de esto que abarcan las religiones se incluyen rituales, se incluyen prácticas, incluso se pueden incluir vestimentas o se pueden incluir lenguajes, por ejemplo, en la religión judía, el Yiddish. En la religión musulmana, que ya se vuelve un tema un poco más controversial, que también se vive con mucho drama en algunos países, pero en la religión musulmana las mujeres usan burka, y es parte de la vestimenta que implica vivir la religión musulmana. Por eso también en los países que se ha prohibido, por ejemplo en Francia, en Bélgica o en algunas municipalidades de España que se ha prohibido el uso de la burka, se genera un problema sumamente dramático para la gente que profesa esta religión. También la libertad de culto implica que una persona pueda formar su vida conforme a su fe. Esto es sumamente importante, porque no entender a la libertad religiosa con esta implicación genera una doble moral peligrosísima. Genera que te encuentras con un país, como en México tristemente sucede, que por supuesto, ¿verdad? El 82% de la población es católica, pero es católica dentro de su casa. El típico funcionario público que cuando está en su casa trae muy bien puesto su sombrerito de religioso, ya no digamos católico, pero que allá afuera en la vida pública, pues como el Estado laico, y no puede manifestar ni de ninguna manera, y además qué peligroso sería que en ese Estado laico él manifestara o actuara conforme a sus convicciones religiosas, no vaya a ser que afecte a alguien más, pues deja de vivir conforme a su fe. No reconocer la libertad de creencias en su plenitud implica no permitir que la gente pueda formar su vida conforme a su fe. Una expresión más, por ejemplo, de la libertad de creencias, que es parte de la libertad religiosa, es la asociación y la vinculación de los creyentes. O sea, que sea cual sea la religión, puedan asociarse alrededor de una institución. En México, ¿qué pasó? Durante mucho tiempo se desconocía la personalidad jurídica de las iglesias. Las iglesias no tenían ninguna clase de personalidad frente al Estado. Eran entes de hecho, pero no reconocidos por el derecho. Esto violenta completamente la libertad religiosa. La difusión de la religión. Las religiones tienen derecho, y sobre todo los creyentes tienen derecho a hacer proselitismo en su religión. Que ojo, hacer proselitismo no es lo mismo a obligar a alguien a asumir tu religión, pero sí tienes derecho a decir, bueno, yo creo en esto y por lo mismo tengo derecho a evangelizar o a enseñarle a alguien esta religión, o a decirle a alguien, yo creo en esto, estos son mis postulados y yo creo que están bien.
sea, la religión y esta libertad de creencia y esta libertad de culto también implica la posibilidad de hacer proselitismo religioso. Y por último, un derecho que es sumamente controversial, que es el derecho a la enseñanza religiosa. El derecho que particularmente, como dicen en los instrumentos internacionales, el derecho que tienen los padres y tutores a que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones religiosas. Un Estado que en su educación pública no permite, que neutraliza completamente y dice, el modelo en el que se va a educar es cero religión. Vamos a sacar completamente a la religión del espacio público, de la educación. Al final es un Estado que está imponiendo una cosmovisión en la que la religión, y al menos en la que Dios, no tiene cabida. Ya habiendo dicho esto, retomo lo que decía anteriormente. La libertad religiosa no se puede agotar en ninguno de los dos ámbitos. No puede ser completamente libertad de creencia, porque una persona perfectamente puede creer que Dios existe y sin embargo no vivirlo, ¿no? Una persona puede interiormente considerar, bueno, Dios existe, y vivir absolutamente toda su vida sin generar ningún acto de fe. Y entonces ahí realmente lo que está ejerciendo es su libertad de creencia, no su libertad religiosa. La auténtica libertad religiosa no es ocultar con prudencia las convicciones que uno tiene para no molestar a quien no las tiene. Es profesar responsablemente y respetuosamente las convicciones propias sin afectar a quien no las tiene. O sea, yo puedo tener X religión y puedo, uno, creer en ello. Y creer en ello es algo absoluto. ¿Por qué? Porque el Estado jamás va a poder impedir que yo crea. El más vivo ejemplo es que en países, regímenes y con personajes distintos que han tratado de erradicar por completo el fenómeno religioso, nunca lo lograron y nunca lo van a lograr, porque las convicciones religiosas se alojan en lo más profundo del ser humano, justo donde no hay poder que pueda tocar. Y además, también es que yo pueda vivir conforme a esta fe y que la pueda vivir de forma auténtica, porque el ser laico, que ya lo vamos a definir ahorita, no implica que yo tenga que guardarme mi religión y que sin que nadie más pueda enterarse que yo tengo una religión. Entendiendo a la libertad religiosa como este derecho humano, con estos alcances de una absolutez en la libertad de creencia y de una libertad de culto que llega hasta no afectar derechos de terceros y no afectar el orden público, es que tiene sentido que entendamos de qué hablamos cuando decimos que el Estado es laico. Y el Estado laico tiene un problema, y es que conceptualmente hay una especie de indeterminación semántica, y esto en el ámbito académico en México, porque es un tema que no se ha abordado tanto y sobre todo se ha abordado con una postura muy clara, pero podemos hablar de Estado laico entendiéndolo como laicidad y como laicismo. Hablando de los principios de la laicidad, que ahorita lo vamos a diferenciar con el laicismo, vamos a hablar de que son cuatro principios esenciales. El primero es el de separación de Iglesia y Estado. La separación de Iglesia y Estado refiere a una separación funcional y orgánica. O sea, Iglesia y Estado, orgánicamente, no pueden ser lo mismo. No puede residir la Iglesia en ese Estado. No pueden ser el mismo ente. Una cosa es la Iglesia que está aquí y otra cosa es el Estado. Y cuando hablo de Iglesia, no hablo exclusivamente de la Iglesia católica, sino de cualquier confesión religiosa. Y funcional porque precisamente cada una debe de velar por algo distinto y cada una tiene un ámbito competencial distinto. El segundo principio es el principio de neutralidad, y es el principio en virtud del cual no puede imponerse o negarse ninguna convicción religiosa dentro de cierto ámbito.
no al menos en función de su contenido. Y cuando hablo de función de su contenido, hago la aclaración porque, como lo decía hace un momento, sí puede limitarse, por ejemplo, si determinada confesión religiosa pues impusiera como postulado que hay que sacrificar personas, pues por supuesto que ahí sí podría negarse, porque se estarían violentando derechos de terceros, algo que es parte del orden público. Pero en ese deber de neutralidad, el Estado simplemente tiene que limitarse a reconocer el hecho dado. Y el hecho dado es que las religiones existen. Las religiones son un hecho social. Son previas al mismo Estado. El Estado podría no existir y sin embargo existirían expresiones religiosas. De hecho, el Estado tal cual como lo entendemos hoy, es el Estado moderno, tiene un origen que no data de más de 400 años. Y las religiones existían antes. Y bajo la forma como se entendía el Estado antes, incluso antes de ellas también existían las religiones, porque la religión no se genera como un hecho jurídico, ni como un hecho político. La religión, si nos queremos ir a una causa distinta, es parte de un hecho sociológico. En toda sociedad humana han existido expresiones de religiosidad. Entonces, este ser neutral tiene un riesgo, y es que acabe entendiéndose por un lado como un Estado neutro o como un Estado neutral, que es distinto, porque el Estado tiene que entender el hecho dado, no tiene que generar un hecho. Y esta es la diferencia entre un Estado neutral y un Estado neutralizador. Un Estado neutral observa el panorama, ve lo que hay y perfecto, trabaja sobre ello. Un Estado neutralizador, entendiendo que debe existir igualdad entre las religiones, genera algo que se llama neutralidad de propósitos. Y aquí hay una diferencia. El Estado neutral actúa con una neutralidad. Yo, entendiendo que existen distintas confesiones religiosas, mi propósito simplemente es tutelarlas a todas, que todas tengan un estatuto jurídico, que todas tengan una paridad ontológica, o sea, que no por el número que haya en X o en Y confesión, la religión católica vale más que la religión judía. Todas las religiones son iguales, al Estado no le compete entrar al fondo de cada religión, el Estado no tiene competencia para ello. La neutralidad de efectos es distinta. La neutralidad de efectos es que todas las religiones tengan igual peso en la vida social. Y eso no viene determinado por el estatuto de cada religión o por la paridad ontológica, o sea, por ese ser de las religiones. El que el Estado genere una neutralidad de efectos es que todas las religiones socialmente tengan el mismo peso. Y eso es algo que no le compete al Estado regular, porque el Estado, ¿qué más le da si el 80% de la población deciden que quieren ser católicos? O que el 50% de la población deciden que quieren ser musulmanes. Entonces aquí lo que hay que plantearse es, para el Estado laico, ¿todas las religiones son válidas? Pues la respuesta es que sí. Para el Estado laico todas las religiones son válidas. Y son tan válidas como no tener ninguna. Entonces, Estado laico no es el que nos dice, no debes de tener ninguna religión. O el que nos dice, la religión guárdala en la esfera pública. Estado laico es el que permite que la gente sea laica, no el que le impone ser laico. Un cuarto elemento de lo que debe ser un Estado laico es la pluralidad. Y entonces aquí se replica lo que hablamos de Estado neutral o Estado neutralizador. El Estado plural, que es el concepto que va de la mano con pluralidad, refiere a un Estado que observa ver un hecho constatable y descriptivo. ¿Cuál es el hecho? Existen muchas religiones, o existen pocas, o existen unas pocas, pero es un hecho objetivo. El Estado pluralista, que refiere más bien al pluralismo, entiende a la pluralidad como un bien ético, como algo que debe suceder. Y entonces, al entender a la pluralidad como un bien ético y como algo que debe suceder, genera un arquetípico pluralista.
O sea, el arquetipo me refiero a un modelo como debe ser. Y entonces, cuando el Estado hace eso, pierde su deber de neutralidad, porque entonces ya no está entendiendo la pluralidad como un hecho dado, sino como algo que debe ser, y se vuelve un Estado neutralizador. Al final, estos principios que les menciono son los principios que no solamente benefician al Estado, sino que también benefician a las iglesias, porque las iglesias también se benefician de que la competencia del Estado llegue hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque entonces el Estado no tiene que meterse en los contenidos de las religiones. De hecho, el Estado no tiene por qué hacerlo. Los principios de la laicidad son principios que no perjudican a las confesiones religiosas, no las recluyen en los templos, sino que también se benefician de ellas. Entendiendo esta diferencia entre laicidad y laicismo, ahora vale la pena que volteemos a ver qué es el laicismo, porque es lo que durante mucho tiempo se ha vivido en México. Y aquí vale la pena que volteemos a ver el origen de la palabra, y es que lleva un sufijo, que yo creo que todos lo vamos a identificar, ismo, que ismo refiere a doctrinas, escuelas, sistemas o movimientos. De hecho, cuando hablamos en México, no usamos la palabra laicidad, usamos la palabra laicismo. No es casualidad. Aquí hay una... No todas las personas están de acuerdo, no todos los académicos están de acuerdo que hay una diferencia. Por ejemplo, Pedro Salazar Ugarte, que es el actual director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sale con mucho descaro y dice que esta diferencia entre laicidad y laicismo es una diferencia generada por la Iglesia Católica a partir de la encíclica Quas Primas del Papa Pío XI. Y cuando Pedro Salazar Ugarte dice esto, pues solamente está dando la razón, porque lo único que está haciendo es decir, bueno, el concepto de laicidad, como es un concepto que viene de una tradición católica, no tiene valor. En realidad lo único que está haciendo Pedro Salazar Ugarte es confirmar lo que la laicidad tanto va a criticar del laicismo, que el laicismo genera una doctrina por sí mismo, que el laicismo ya no respeta el hecho religioso como viene dado, sino que genera un arquetipo alrededor del hecho religioso. El laicismo, tratando, y esto sucedió históricamente en México, tratando de desaparecer ese dogma alienante que generaban las posturas religiosas en México, los dogmas religiosos, tratando de liberar al mexicano de la imposición religiosa, paradójicamente imponen un nuevo dogma, que es el dogma de lo laico, el dogma en el que se elimina todo lo religioso. Y este laicismo se alimenta de una concepción negativa del hecho religioso. Y si no negativa, cuando menos indiferente. Y esta indiferencia del laicismo frente al hecho religioso nos puede decir dos cosas. Uno, o que la religión no importa y por eso la tienes que guardar en tu casa. O dos, que no existe. Y con eso ya te está imponiendo una postura. De neutral, el laicismo no tiene absolutamente nada. En esta forma de ser y en esta concepción negativa del hecho religioso, lo arroja a un ámbito completamente privado. No nos va a venir a prohibir que cada quien tenga una religión, pero sí nos va a decir el laicismo que la religión hay que guardarla en su casa y que afuera todos los demás lo único que somos es ciudadanos. En la esfera pública, para el laicismo, somos simples seres desprovistos de convicciones religiosas y que además nosotros, para poder argumentar o opinar en la esfera pública, nuestros argumentos tienen que ser completamente cívicos. Y entonces aquí genera una falta de diálogo entre los creyentes y el mundo secular, porque al final todos estamos en el mismo mundo. El hecho religioso y el hecho ateo se generan exactamente en los mismos espacios y en el mismo país convivimos gente con muchas formas de ver la vida. Ateísmo, catolicismo y distintas religiones. Este prohibir el debate genera de facto una postura que beneficia a quien no tiene convicciones religiosas y en el espacio público puede hablar completamente desprovisto de sus creencias y a priori está descalificando la opinión del que es católico. Típico,
la persona que hablando de temas de educación sexual, lo primero que hacen es señalarlo y decir, bueno, pero pues es que tú eres católico, ¿no? O cuando se genera el debate del matrimonio entre homosexuales en México, lo primero que se hace es descalificar las opiniones de los católicos. ¿Por qué? Porque eran católicos. A lo mejor la postura no tenía absolutamente nada que ver con un argumento estrictamente teológico, y es que eso es algo muy importante. La gente con convicciones religiosas tiene que entender que al acercarse al debate público tiene que hacerlo con razones. ¿Por qué? Porque tampoco puedo yo pararme en el debate público y decir, bueno, no, porque Dios dice esto, porque entonces el musulmán se va a parar y va a decir, bueno, pero es que Alá dice esto. No se puede. En el debate público sí tiene que existir un diálogo razonable, y por eso las religiones tienen que traducir su discurso en el ámbito público a lo razonable, pero no puede descalificarse ese diálogo razonable que viene de gente con convicciones religiosas solamente porque es religiosa, porque entonces es decir que en el ámbito público solamente pueden hablar los que no tienen ninguna convicción religiosa, que al final además es una cuestión complicada, porque quien no tiene una convicción religiosa no significa que no tenga una postura unicomprensiva. Esa gente también entiende el mundo de una forma específica. De alguna manera podría decirse que todos tenemos creencias. Cuando no se respeta la libertad religiosa, en este sentido, cuando se prohíbe este diálogo y hablar de la gente con convicciones religiosas en el ámbito público, se pervierten las conductas de la vida social y se promueve una doble moral. Que la gente con convicciones religiosas, cuando se pare allá afuera, tenga que desproverse completamente de su ser religioso y tenga que limitarse a hablar como ciudadano, entendiendo que hay temas, sobre todo los temas relevantes y dramáticos, en los que no va a poder opinar. ¿Por qué? Porque es religioso. Porque al final dentro de sí tiene unas convicciones que lo hacen ver la vida de cierta manera. Estado laico, entonces, como decíamos, es este Estado que permita a sus ciudadanos ser laicos y no que les impone el deber de serlos. En esta forma de entender a las religiones, el Estado no puede decirse tolerante, porque un Estado, la tolerancia necesariamente parte de una percepción negativa. Yo no tolero algo con lo que estoy de acuerdo, yo tolero algo con lo que no estoy de acuerdo. Entonces, la tolerancia hacia las religiones necesariamente implica una percepción negativa. El Estado no tiene por qué tolerar las religiones, no debe tolerar las religiones, debe respetarlas, que es completamente distinto. Entre las religiones puede hablarse de una tolerancia religiosa, necesariamente también de un respeto, pero las religiones toman un punto de partida, tienen una postura definida. El Estado no debe tenerla. El Estado simplemente debe limitarse a observar el hecho dado y respetar lo que cierta persona crea. Este afán de neutralización del Estado laicista beneficia al final a quienes no suscriben creencias religiosas, y entonces deja de ser neutral. Hablar de Estado laico también somete un poco el problema que hablábamos al principio cuando les platicaba de Lao Tzu contra Italia, y es: el Estado laico es el que obliga a sacar los símbolos o las manifestaciones religiosas del espacio público. Pues pensarlo de esta manera, pues implicaría que, por ejemplo, pues hoy tendríamos que cambiar nuestra bandera, porque el escudo nacional al final es un símbolo religioso, de los aztecas, sí, de los dioses aztecas, pero religioso a fin de cuentas. O que tendríamos que dejar de cantar el himno nacional, porque el himno nacional tiene N referencias religiosas. El espacio público, el Estado laico no significa sacar las expresiones religiosas del espacio público. Un espacio que obliga a que saquemos esas expresiones religiosas del espacio público nos ofrece una cosmovisión sin Dios o sin posibilidad de Dios o de cualquier manifestación religiosa, y entonces ya está faltando a su deber de neutralidad. Eso es imponer un Estado ateo o agnóstico. Esto pasa muy particularmente en la educación, y en México se ve mucho. En México
la forma como se ha entendido la educación laica es una educación absolutamente vedada de lo religioso. Mientras que en países europeos que también gozan del mismo principio de laicidad, se ha entendido que las personas que acudan a una escuela pública y quieran recibir educación religiosa puedan hacerlo, siempre y cuando esa educación se haga de forma opcional. ¿Por qué? Porque el modelo en el que vivimos hoy en México, que ojo, México tiene suscritos tratados internacionales que dicen que los padres y tutores tienen derecho a que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones religiosas. En el modelo mexicano, pues ese es un derecho que solamente tiene la gente con suficiente capacidad económica para que sus hijos vayan a una escuela privada. ¿Por qué? Porque tú en una escuela pública está completamente vedada la idea de religión o de Dios. Cuando el Estado laico no necesariamente tendría que llegar a este extremo. Por ejemplo, en España o en Italia, en la educación pública se ofertan clases de religión de forma opcional, que las toma únicamente quien las quiere tomar. Se toman en un espacio extraescolar, que no genera ninguna clase de consecuencia negativa para quien decide no tomarlas, y con eso se satisface el derecho que tienen los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus condiciones religiosas. Claro que la educación es algo que probablemente su deber primordial es de la sociedad y no del Estado, pero tampoco podemos pasar por alto que el Estado es sujeto obligado, en términos legales, a brindar educación, y que la educación es un derecho fundamental, y que además también se le ha entendido como un derecho social y prestacional, algo que el Estado tiene que hacer. Al final, por laicidad, hay que entenderlo de dos maneras. Uno, como que la laicidad debe y es garantía objetiva de la libertad religiosa. La forma de ser del Estado laico tiene que llegar hasta donde se satisfaga completamente la libertad religiosa. Un Estado que no permite plenamente la libertad de culto de sus ciudadanos no es un Estado laico. El definir qué es laico depende completamente de qué es la libertad religiosa y hasta dónde llega eso. Y también entendiéndolo a las religiones como un hecho social y colectivo, no absolutamente individual y no absolutamente interno, un hecho que también se manifiesta públicamente y colectivamente. Este es el Estado laico. Existe un último modelo que no se aborda en muchos países, pero es un modelo que se le llama de laicidad positiva. Y la laicidad positiva lo que hace es que reconoce no solamente al hecho religioso como un hecho dado, sino también como un hecho positivo, porque es un hecho que acarrea en sí mismo una serie de características culturales, morales, éticas, que considera que vale la pena cuidarlas. De la misma manera que un Estado no es indiferente ante el deporte, ante el arte, ante la cultura, que no es equiparar exactamente la religión a estas expresiones, pero también reconoce en la religión a un bien jurídico que vale la pena tutelar. Y entonces, este Estado que se beneficia de la laicidad positiva entiende que puede haber un principio de cooperación entre iglesias y Estado. ¿Por qué? Porque al final las iglesias y el Estado suelen buscar lo mismo para las personas, que es el bien común y el libre desarrollo de las personas. Un problema que plantea este Estado laico positivo es si puede darse el mismo trato a creyentes y a no creyentes, pero no creyentes no solamente en un sentido de, bueno, yo decido no creer en nada, sino al no creyente beligerante, o sea, al ateo agresivo y beligerante que se comporta casi como si el ateísmo fuera una religión. Y entonces yo creo que la respuesta aquí se puede dar de una forma más o menos fácil, y es que si se entendiera de esta manera que puede recibir la misma consideración, el apoyo a las manifestaciones religiosas como al ateísmo beligerante, sería tanto como que un sistema democrático apoyara o permitiera la creación de partidos nazis en contra de la igualdad y en contra de la libertad. Va completamente en contra de los principios sobre los que se construye.
El principio de laicidad positiva reconoce al hecho religioso como algo positivo y como algo que vale la pena preservar, no obligar a que la gente lo asuma, pero que si la gente quiere ser religiosa puede hacerlo plenamente. Al final, y ya solo para concluir, porque creo que ya estoy en tiempo, creo que vale la pena hacer una última reflexión, y sobre todo en función de esto que ha pasado últimamente en México, y es algo por lo que vale la pena reflexionar alrededor de este tema. No puede ser más que en México la gente que tenga convicciones religiosas viva como una doble moral. No es sostenible que seamos religiosos en casa, en el ámbito privado, el domingo para ir a misa, y en el resto de nuestro mundo guardemos un respeto prudente y miedoso ante la vida pública. A 2010, en México habían, y la cifra creo que no debe variar mucho, algo más de 92 millones de católicos. O sea, 82% de la población más o menos. ¿Cómo es posible, francamente, que en un país con 82 millones de personas, que lo digo con esta facilidad, 82 millones de personas que dicen construir su vida alrededor del mandamiento del amor, porque eso es en palabras muy crudas lo que significa, ¿cómo es posible que pasan las cosas que pasan? Que no hay católicos políticos, que no hay católicos en el Poder Judicial, no hay católicos empresarios, no hay católicos en la vida pública. Ya no digo católicos, cualquier religión. O sea, al final de aquí hay de dos sopas. O dentro de ese 82% están pues, la gente que hace esas cosas que tienen tanta desdicha en México, lo cual no solamente es vergonzoso, sino además absolutamente perverso. O que esa gente está dentro del 18% restante, a lo cual me hace preguntarme, ¿y qué pasa con ese 82% que está muy sentadito, muy cómodo y muy contentito viendo las cosas que pasan sin que pase nada más? No es posible que entendamos a la libertad religiosa como algo que tenemos que guardar en nuestras casas, no viendo hacia afuera y dándonos cuenta cuál es el verdadero alcance que esto debe tener, y exigiendo hasta dónde debe llegar este Estado laico, y exigiendo que se respete la libertad de conciencia de la gente. Gracias. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, traeremos ahorita en los minutos que damos para pues algún comentario de parte de la asistencia. Independientemente de que me sienta yo verdaderamente contento y orgulloso de escuchar a mi nieto. Para hacer dos o tres preguntas que están ligadas a toda esta interesante y valiosa oportunidad que nos ha dado de conocer a fondo, más o menos a fondo, este pensamiento de lo que es el laicismo del Estado. Y sobre ese particular, yo quería hacerle una sola pregunta. ¿Este laicismo al que te refieres ha tenido en el tiempo, desde que aparece por primera vez en nuestras cartas magnas, alguna evolución en favor o en contra de esa posición? ¿O simplemente es un texto en el que nadie le hace caso y todo sigue un curso natural en el que nadie se preocupa por preguntarse ¿es o no realmente un Estado laico como Estado? Y si ha habido esa evolución. Tú que has estado ahorita profundamente haciendo esa valoración, ¿qué nos podría decir sobre el partido? Bueno, pues lo primero que hay que entender aquí es de dónde viene
el laicismo en México. Hay dos importantes movimientos a nivel internacional que vale la pena entenderlos para entender el contexto en el que se generó inicialmente el laicismo mexicano. Por un lado, el laicismo mexicano es completamente distinto al laicismo que se generó en Estados Unidos. El laicismo mexicano viene del laicismo que se generó durante la Revolución Francesa, y vale la pena entender la lógica porque son inversos. Voy a explicar primero el laicismo americano, luego entro al laicismo francés, que es el que se deriva del laicismo mexicano, la idea en general al menos. El laicismo americano, Estados Unidos siendo un país de gente con profundas convicciones religiosas, siendo un país de gente con profundas convicciones religiosas, y que además en su origen es fundado sobre todo por gente que viene huyendo de las persecuciones religiosas de Europa. Esta separación iglesia-estado que genera la laicidad de Estados Unidos es una laicidad que protege a la convicción religiosa o a las iglesias frente al Estado. Francia genera un movimiento inverso. El poder durante mucho tiempo de la iglesia en los países europeos, y sobre todo su presencia dentro del Estado, era tal que el laicismo francés lo que hace es proteger al Estado de la iglesia y sacar a la iglesia del Estado. Es un proceso histórico completamente inverso, y de hecho por eso el laicismo francés es un laicismo beligerante que saca por completo a lo religioso del Estado. Bueno, hace poco más de un año hubo una iniciativa de ley en Francia que lo que buscaba era prohibir incluso que los niños llevaran símbolos religiosos a la escuela. Ya no que las escuelas no tuvieran símbolos religiosos, sino que los niños no pudieran llevar su crucifijo a la escuela. En Estados Unidos es completamente distinto. En Estados Unidos vemos que todos los políticos con la mano en la cintura hablan de Dios, y siempre la Constitución empieza hablando de Dios. El mismo billete de $1 en Estados Unidos dice "In God We Trust". ¿Por qué? Porque es completamente distinta la lógica de la laicidad americana de la laicidad francesa, y también esto ha logrado que la laicidad americana se construya alrededor de una muy fuerte tradición de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, cosa que en Francia no se dio de la misma manera. En México, los liberales, en la época de la Reforma, adoptan el modelo francés y lo traen al modelo mexicano. El laicismo en México ha pasado, digamos que por tres etapas históricas que vale la pena reseñar. La primera es un laicismo liberal. El laicismo de Juárez es completamente del laicismo que vivimos hoy. El laicismo que se vivió durante mucho tiempo en México, que hasta hace un par de años se vivía completamente, era el laicismo que imponía la Constitución de 1917, que es un laicismo antirreligioso. Es distinto. Esto explota, por ejemplo, cuando en los años 20 llega Plutarco Elías Calles al poder y dice, bueno, yo voy a hacer cumplir lo que dice la Constitución, y no fue para menos, generó la guerra de los cristeros, porque el laicismo en la Constitución del 17 era completamente antirreligioso. Hasta 1992, con las reformas constitucionales en el gobierno de Salinas, no se modifica el artículo 130, tampoco se modifica el artículo 24, y es hasta el 92 que las iglesias en México pasan a tener al menos un estatuto jurídico, ya se les reconoce como sujetos de derecho. En este ser laico, y como necesariamente creo yo que la libertad religiosa el Estado laico debe entenderse alrededor de lo que es la libertad religiosa, yo creo que hay un último momento que puede marcar un parteaguas en la laicidad del Estado mexicano. No se ha generado aún, pero yo creo que puede generarlo. Y es que con las reformas constitucionales de 2011, son reformas que reconocen los derechos humanos como parte de algo que jurídicamente se llama parámetro de regularidad constitucional. Es un término jurídico técnico feo, pero que lo único que quiere decir es que las normas que México haya suscrito que implican, que tengan contenidos de derechos humanos, están al mismo nivel de la Constitución. Y por supuesto que en estas normas también están las normas que contemplan a la libertad religiosa. Que la libertad religiosa en el ámbito internacional está contemplada de una forma mucho más amplia que como está contemplada en México.
por darles un ejemplo, el artículo primero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que es el artículo que reglamenta el 130 y el 24 de la Constitución, en su segundo párrafo dice que no podrán incumplirse las normas, que no podrán alegarse motivos de conciencia para incumplir normas en el Estado mexicano. O sea, este artículo durante muchos años prohibió la objeción de conciencia en México. Este artículo hoy ya quedó sobrepasado porque el mismo artículo 24 de la Constitución ya reconoce la libertad de conciencia, o sea, ya sufrió algo que se llama inconstitucionalidad sobrevenida. Como se modificó la Constitución y ahora la Constitución dice otra cosa, aunque este artículo no se haya modificado, de facto ya lo quedó, ya quedó modificado. Pero yo creo que esta potencial nueva forma de entender la libertad religiosa puede generar una nueva forma de entender al Estado laico en México. Pero esto no se va a llevar a cabo si no es a base de la práctica. ¿Por qué? Pues porque los legisladores, las únicas diferencias que han metido en la Constitución a raíz de la reforma de 2011 por cuanto ve a la libertad religiosa del Estado laico fue modificar el artículo 24, que es el que habla de la libertad religiosa, ampliándolo, ¿sí? Y agregar una palabrita en el artículo 40. El artículo 40 dice cómo será el Estado mexicano. Dice que el Estado mexicano será, entre otras cosas, laico. Pero volvamos a lo mismo. Por ejemplo, si ustedes hacen este ejercicio, yo ya lo he hecho, en México existe algo que se llama jurisprudencia. La jurisprudencia son como los precedentes que en la típica película americana de abogados ven que el abogado habla del caso fulano contra California. Bueno, la jurisprudencia es algo muy parecido en México, son precedentes. Y en México la jurisprudencia está compilada por la Suprema Corte y pueden acceder a ella en una página de internet en la que ponen la palabra que están buscando y les arroja todos los resultados que si ustedes buscan la palabra laica o laico, laicidad, laicismo y libertad religiosa, no aparecen más de 3 o 4 precedentes. O sea, no es un tema que se ha discutido realmente en México. Judicialmente nunca se ha interpretado qué quiere decir el ser laico en México. Es un concepto que se ha entendido históricamente, pero no hay una definición o no hay un criterio judicial al respecto. Cuando se agregó la palabra laico al artículo 40, se dio una postura un poco gris, porque se podría asumir tanto desde la visión propia de la laicidad como de la visión propia del laicismo. Entonces, yo creo que sí podría generarse un nuevo modelo de laicidad en México, pero esto tendrá que necesariamente darse en la práctica. Muchas gracias. Esos abuelos son re peligrosos, generan otra conferencia. Muy buena pregunta. Pero eso de la conferencia la dejamos para la próxima. Muy bien, abuelo. Vamos a concluir. Tanto la introducción de Tebaldo como el desarrollo de la conferencia, aunque fue una perspectiva jurídica, creo que estamos ante un contexto. Vivimos situaciones deplorables en México ante la debilidad y corrupción de gobernantes que hacen inexistente en la práctica el Estado de Derecho. Son 30,000 los desaparecidos en la terra patrum, como llama Cicerón a la patria, que nos llenan de profunda tristeza y vergüenza. El dolor de sus familiares es nuestro dolor para acompañarlos y para luchar por una nación digna y noble para todos. La justicia en sus diversas acepciones y prácticas, incluida su traducción jurídica y su aplicación, que ha de tutelar la dignidad humana y por tanto el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana, empezando con el derecho fundante y fundamental del derecho a la vida. Este que ha desarrollado magistralmente nuestro ponente Manuel Muredo González. El derecho a la libertad religiosa ante la mentalidad laicista, que no solo es propia todavía de nuestras instituciones, sino de una mentalidad generalizada, parte de la pseudocultura dominante. Pienso que no se puede reducir solo a la práctica privada y pública de la fe según las diversas iglesias, sino que este derecho a la libertad religiosa tiene muchas incidencias, como lo ha dicho el ponente.
incidencias concretas en la vida, como práctica no fanática y sectaria para reconstruir el tejido social en todos los ámbitos, como el educativo, cultural, artístico, etc. Incluso de presencia en los medios cuya misión es informar, que no silenciar y excluir. Ayer y antier creo que estuvo presente en la Conferencia del Episcopado Mexicano Eduardo Chong. ¿Es Eduardo? Bueno, el señor Chong. El señor Chong estuvo ahí. Y saben que ni una noticia dijeron. Fue a hablar con los obispos y no salió nada. ¿Por qué? ¿Qué no tenemos, se nos desconoce en los medios? Es por culpa de nosotros, porque nos hemos quedado callados y está la nación así por ese 82%. Así que no podemos continuar así. Perdón que hable apasionado, porque la sangre de toda esta gente creo que está clamando al cielo. Y también hay pecados no solamente de comisión, sino de omisión. Ahorita nos tranquilizamos con el vinito. ¿Cuánto pueden aportar los cristianos católicos y otras confesiones en el rubro del respeto a la persona y a sus derechos objetivos? Porque ahora ya hay hasta derechos con cierta subjetividad que más bien van en la línea de la enfermedad. Recuerdo los 4 principios que nos da el Papa Francisco en la exhortación apostólica sinodal Evangelii Gaudium. 1. El tiempo es superior al espacio. Para nosotros el tiempo es una oportunidad de gracia. Nuestra vida supera territorios para prolongar en nosotros el servicio de respeto, de colaboración y de apoyo interhumano, con un corazón abierto al amor y con una palabra que sana y edifica. 2. La unidad prevalece sobre el conflicto. La empatía es la base fundamental del diálogo interpersonal para hacer prevalecer sobre las diferencias y el uniformismo la unidad como alma de las relaciones interhumanas. Aquí aprovecho para decir que están anunciadas ciertas cosas que están por debajo del agua que van a pasar en Querétaro y en otros lados. Tengan cuidado de ir a los centros comerciales mañana. ¿De acuerdo? Porque puede haber lío con ciertas gentes estas que no quieren construir la patria, sino que quieren armar lío. Entonces tengan cuidado. Que si Antea, que si Walmart, que si algunos centros comerciales, tengan cuidado. Si mejor no salen, mejor. Tercero, la realidad es más importante que la idea. Nos permite superar el pensamiento único y toda ideología que encarcela el pensamiento y pisotea la dignidad humana en aras de los sistemas tiránicos o dictatoriales de personas o de grupos. Ser fieles a la realidad en un realismo fenomenológico, aquí toco la filosofía de Carlos Wojtyla, y en una apertura a la realidad social con sus grandes heridas, logros y potencialidades. Cuarto, el todo es superior a la parte. Tiene múltiples aplicaciones como valorar la unidad del género humano, la unidad de una nación, el respeto y la solidaridad generosa con todos y cada uno, la opinión totalizadora y sectaria que afecta a los conjuntos humanos, etc. Si estos principios los hacemos parte de nuestro pensamiento y de nuestra identidad operativa, podremos sanar a las familias y a la familia como núcleo importante y vital de la sociedad, al igual que dinamizar nuestras instituciones. Gracias, Manuel, por tu ponencia, que estás muy chiquito, pero hablas como gente grande, y que además, lo que tú dices al principio, no cualquiera se sienta ahí, ¿de acuerdo? Tiene que ser gente competente, y lo has demostrado. Es una luz en la oscuridad tu ponencia. Nuestro derecho a la libertad religiosa, por tanto, es más que un derecho a las prácticas litúrgicas y de piedad popular públicas. A través de nuestra fe con inteligencia, tú lo dijiste también, se ofrece una visión política y una posibilidad jurídica más amplia de valores y categorías que a sí mismas no se dan. La política y el derecho, que con alta frecuencia las han tomado de filosofías perniciosas como el liberalismo, evidentemente con el sectarismo masónico, o el marxismo, o el capricho aderezado según el momento con esos sistemas de pensamiento único, traducidos en una práctica laicista, atea e incluso criminal, como lo fue, tú lo señalaste, como fue el aplastamiento de los cristianos católicos por calles y sus corifeos en México durante décadas, hasta el 92. En estos momentos de conmoción social,
quiero recordar unas palabras de Pericles en Tucídides. Cuanto más grande os pareciere vuestra patria, más debéis pensar en que hubo hombres magnánimos y osados para que conociendo y entendiendo lo bueno y teniendo vergüenza de lo malo, por su esfuerzo y virtud la ganaron y adquirieron. Cuantas veces las cosas sucedían como deseaban, no por eso quisieron defraudar a la ciudad de su virtud, antes ofrecieron el mejor premio y tributo que podían pagar, cual fue sus cuerpos en común. Hasta aquí Tucídides. Digo, Pericles en Tucídides. Entonces, a trabajar todos por mejorar la patria desde nuestras propias trincheras. Luchemos porque existe en la práctica el Estado de Derecho, sin ficciones o con escenarios creados a modo para falsear la presunta aplicación del peso de la ley. Tendremos que exigir rendición de cuentas. Promovamos estadistas de talla, hombres y mujeres con el alma, al estilo de nuestro gran Papa Francisco. Esta obra de Luigi Giussani que te ofrecemos en reconocimiento a tu trabajo, te va a ayudar a ver tres aspectos fundamentales: la importancia de Dios, la importancia de Cristo, la importancia de la Iglesia. Y finalmente, ya con esto acabo, antes de que huyan los seminaristas, ya oyeron, ya se escaparon. Bueno, tienen reglamento los pobres. Ni modo, nos van a dejar el vino y el... Finalmente, le ofrecemos este reconocimiento a Manuel. El Grupo Cultura y Diálogo Siglo XXI del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús agradece a Manuel Antonio Muredo González su magistral conferencia, Libertad Religiosa y Estado Laico, a través de la cual nos permitió aquilatar el derecho a la libertad religiosa, infravalorada en una mentalidad laicista de hecho, y de sus grandes posibilidades para reconstruir el tejido social y la cultura contemporánea. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, padre. Pues bueno, damos por terminada entonces la parte de la conferencia y los esperamos aquí junto, en el salón de junto, para pues, un pequeño brindis, nuestro queso, pan y vino, todos los meses. Sí, y también mencionarles que pues ya no, en este año ya no tendremos otra sesión, la próxima será en enero, ¿no? Ya les avisaremos con tiempo quién va a ser nuestro conferencista para el mes de enero y cuál va a ser el tema que nos va a ocupar. Y pues mencionarles también que el 12 de diciembre, que vendría siendo el segundo viernes de este mes, en lugar de esta conferencia, pues va a estar en el Teatro Metropolitano de aquí de la ciudad de Querétaro, una obra que pues se ha estado preparando desde hace ya algún tiempo con mucho empeño y que tiene pues un gran montaje, el musical Nican Mopowa, que va a estar presentado en 2 horarios ese día, en el Teatro Metropolitano, que está aquí arriba, subiendo hacia donde está el centro de exposiciones y este teatro. Y bueno, pues esperamos que todos ustedes puedan asistir. Ya están los boletos a la venta en e-ticket, ¿verdad? Y bueno, pues esta es la publicidad que también aquí la tenemos para que quien quiera llevársela. El grupo es de aquí, padre. Eso puede decir más. 32 actores que se han formado desde niños aquí. Hay que sembrar. No esperemos que los de arriba solucionen los problemas. No, hay que solucionarlos desde abajo. Y 24 canciones originales. Y el Nican Mopowa, que es el acta fundacional del México que quiere la Virgen. Que no nada más es ir de peregrinaciones y de cantar morenita, no. Es el humanismo guadalupano traducido en la vida también pública. Amén, vámonos ya.